Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, ya llegó otro viernes más de QAP en vivo y en directo desde los estudios de C9N, como cada martes y viernes. Repetimos siempre porque se le queda hacia nuestro televidente, porque viste que cambiamos mucho de repente, Raúl, ¿eh? Exactamente. Hola, Judith, saludos a todos los televidentes y tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes. Sí. Hechos que se resaltaron en la semana y nosotros vamos a analizarlo en detalles. Y también los hechos de hurtos que no paran, especialmente de los vehículos. Sí, y les pedimos a nuestros televidentes que estén allí con nosotros hasta el final del programa. Hoy tenemos invitados para abordar justamente las distintas situaciones que se pueden dar dentro de un hecho de robo, dentro de una investigación. Se pueden dar confusiones también, que le pueden costar carísimo a personas que nada tuvieron que ver. Totalmente. Hay muchas cuestiones que de repente la justicia actúa contra quien no debería de hacer. Y yo me pregunto, en este caso en particular que vamos a abordar hoy, porque justamente viene también la abogada, así como también la madre de esta persona que resulta afectada en toda esta situación, ¿hasta qué punto puede incidir la interpretación de una imagen de circuito cerrado por el simple hecho de parecer o que estaba vestido con la misma ropa? Cuando uno lleva a juicio oral tiene que tener la certeza, no debe de haber dudas. O sea que no con una imagen nomás te quedas, tenés que probar, pero en todos los ámbitos. Pero debe de probarse de una manera que no haya dudas. Sí. En caso de dudas, le beneficia a la persona. ¿Y qué pasa si de por ahí ya la víctima del robo ya dice que no es y aún sigue preso? Y ahí es mucho más grave. Grave, ¿verdad? Sí. Bueno, algo así es lo que vamos a abordar hoy. En breve, acá van a estar con nosotros nuestros invitados. Vamos a hablar, pero detalladamente, de los hechos. Vamos a tratar de comunicarnos también con la víctima de este hecho de robo. Ya más o menos tienen una idea de lo que va a ser el contexto de nuestro programa hoy con respecto a la presencia de nuestros invitados. Pero de momento vamos a hablar acerca de esta camioneta que fue utilizada. Tengo entendido que para robar un cajero, algo por el estilo. Hace tiempo que no estamos hablando de esa modalidad. Sí. Aparecieron nuevamente. Los asaltacajeros. Sí. Se desarticuló en un momento dado esta banda que empezaba a llevar cajeros. ¿Te acuerdas que se fueron hasta Piribebú incluso? Sí, claro, porque era una misma banda que hacía como una seguidilla, sí. ¿verdad? Iban cayendo de a poco. Claro, primero era en Central, sí. Después se fueron a Cordillera y de esa manera se iban mudando. Y esta camioneta que vemos en las imágenes es la camioneta que hurtaron para el efecto de intentar robar un cajero automático. Y bueno, y se llevan justamente este tipo de camioneta, me imagino que para poder remolcar el cajero, porque normalmente esa es la modalidad, arrancan el cajero. Sí. Bueno, y tiene que ser una camioneta bien potente. Exactamente, para que le ponga el cabo, una vez que le pone el cabo, ahí acelera con todo y se lleva. Sí, porque recuerdo que una vez en uno de los tantos casos utilizaron un auto y salió mal. Sí. Entonces, y ojo, y en este caso, que ocurrió el pasado 12 de agosto, robaron esta camioneta frente a un complejo deportivo de Fernando de la Mora, zona sur. Se puede ver el instante del hurto del vehículo. Se observa, en este caso sería el dueño, ¿verdad? Estacionó y bajó. Y en segundos aparece el delincuente, se sube al vehículo, maniobra y se toma tranquilamente el tiempo de llevarse la camioneta así, sin mayor preocupación. Este fin de semana, el fin de semana último, un grupo de delincuentes intentó robar un cajero en la ciudad de Capiatá con esta misma camioneta. Los agentes reconocieron, gracias a las imágenes de circuito cerrado, y avisaron a la víctima, que sería, me imagino que sería la víctima del hurto de la camioneta. Totalmente. ¿Verdad? La camioneta de un motor potente, una Surf, y vos sabés que en los casos anteriores se utilizó precisamente este modelo, ¿verdad? Bueno, y que se utilizan precisamente para esta modalidad. La víctima comentó que cuenta con alarma, pero justo esa semana le hizo modificaciones al vehículo y desactivó. Es posible. Pero ¿hasta qué punto le podía haber ayudado la alarma? Porque son una vez que... Ya se van preparados. Exactamente. Fíjate la facilidad con la que abrió el vehículo, hizo arrancar sin tener la llave. Ahora, ¿se llevaron el cajero? Porque de eso no sé si trascendió mucho en cuanto a información. Ahí... ¿Viste? Y es de arrancar otra vez esa modalidad. Oye, y si era intentaron. Es un intento. Sí. Porque esto es reciente. Sí. En Capiatá ocurrió. Bueno, y hasta ahora, si bien se tienen las evidencias que son las imágenes de circuito cerrado, no se tienen elementos referentes, por ejemplo, a la camioneta, no se recuperó, solo se lo está viendo por videos. Y acá ya vemos el procedimiento de criminalística, o sea que se llevaron, parece, las gavetas, che. No se logró, ese ya después abrieron. Después nomás ya. Sí. Quedó en el intento. Sí, quedó en el intento, porque ese tenés que
arrancar completamente, tiene su seguridad otra vez para abrir y finalmente la gaveta. Esa parte es la más complicada porque una vez que golpeas mal, ahí sale el entintado. Bueno, recordemos que en algunos de los casos no se activó. Sí. O coincidencia, ahora tenía o no tenía el sistema de entintado, era justamente la pregunta. Bueno, si saben algo de esta camioneta, no, también. Vamos a ver si es que abandonan también en los próximos, porque ya está fichada la camioneta. Sí, y aman, ¿cómo se dice? Y sí, y cuando es así, pues ya les compromete, ¿verdad? Entonces suelen abandonar, pero recuerdo que en ese caso que pusiste como ejemplo, pese a que esa camioneta ya estaba siendo buscada, ya apareció en las noticias. Oye, Puruye, sí. ¿Te acordás de este vehículo también que se había utilizado para asaltar un casino? Asunción, en el centro de Asunción, un casino. Y después ese mismo vehículo se utilizó para asaltar el peaje de la Ecovía de Luque Samber. Sí, sí. Hoy por uy, sí, ya recuerdo, exactamente. Y ahí se puede hacer justamente también la trazabilidad, ¿verdad?, del movimiento de estos delincuentes, que normalmente es una misma gavilla. Totalmente, y que utilizan de esta manera hasta intentar lograr su objetivo, que es finalmente el hurto de cajeros automáticos. Pero ojo, que esto no va a terminar en una tentativa, van a volver esto porque se están preparando, son muchos. Y cada uno tiene su función. Por ejemplo, está el levantador del vehículo, después el que sabe cómo amarrar bien el cajero. Pero, porque o sea, que es como una sociedad, había sido. Sí. Una sociedad, pero del mundo delincuencial. Porque te digo, yo que acompañé muchos casos así de investigaciones, pude ver que había sido, se estaba haciendo una investigación paralela referente a los levantadores de vehículos, pero no siempre eran de la misma gavilla, del mismo esquema. Pero ¿qué pasa? Tenían sus contactos delictivos, ¿verdad? Mala y balea o mondacuala. Entonces, yo soy asaltante, ¿verdad? Ay, no, y te hace socio que se dedica con su gente a levantar vehículos y le ha pedido un vehículo para... Aicote. Entonces, le pone a disposición, o sea que es una inversión otra vez en el mundo delincuencial y entre ellos otra vez se pagan. Bobre, ruta 7 y camioneta Aicote con Haití. Y a veces hacía... 5 o 10 millones por ahí le pagan. No, y a veces a consignación. Sí. O sea, tipo, ya algo así más o menos es en el mundo delincuencial. Se manejan las cosas como normalmente se hacen los negocios de manera lícita, ¿verdad? Claro. En el mundo delincuencial tienen también su modalidad y hay negocio para todo, ¿verdad? Tiene el que le arregla los vehículos robados, el que le desarma, el que le provee la logística, en fin, hay el que todo. Le pinta, el que le vende el cabo, el que le vende el arma, el que le da la vestimenta, o ese baño mundial ahí, el que instruye para ver en qué horario, qué forma, si hay guardia, si no hay guardia en ese momento. Totalmente. Cambiamos de tema y hablemos a continuación de este detenido por machetear a un lomitero. ¿Te acordás de este caso? Ah, vos sabés que te iba a decir, otra vez viste machetear a un lomitero en Villarrica. O sea, el mismo caso. Sí, el mismo caso, pero le empezaron a buscar y le encontraron que decíamos nosotros que ahí está, hubo un problema, no sé qué cosa. Sí, porque cuando vi el título del tema automáticamente me acordé de que fue en Villarrica precisamente, más por supuesto de venta de lomitos, una zona bastante tranquila. De repente aparece ahí un loco con un machete. Bueno, pero le va directamente al dueño. Sí. Y mediante estas imágenes podemos recordar, contextualizar un poco de este caso. Bueno, se le detuvo a este tipo. Exactamente, se le detuvo en la vía pública en el barrio San Miguel de Villarrica. Sí, contaba con antecedentes por tenencia de marihuana en 2024 en Villarrica, dice. Sí, tiene 39 años, no pusieron el nombre, pero ahí lo vemos ya detenido a este hombre, quien yo creo que actuó bajo la sustancia alguna... Pero eso no justifica. No, claro que no, pero te digo nomás la forma tan fría. Es lo mismo, por ejemplo, cuando hay gente tomando, ¿verdad? Hay algunos que se ponen más románticos, otros se ponen más felices, otros se ponen violentos. Bueno, yo creo que saca nomás lo peor de uno, ¿verdad? Sí. O sea, lo que vos ya sos en realidad. Lo peor y lo mejor. Y depende, ¿verdad? Pero por eso te digo lo peor en el sentido de que esta había sido siempre fue así. Violento. Solo que le desinhibe nomás el alcohol, ¿verdad? No, es que... O la sustancia. ¿Sabes que yo tomo el alcohol y automáticamente me transformo en un psicópata que quiero ir a matar? No, yo creo que en realidad uno ya es lo que es,
Exactamente, y esto solamente le desinhibe. Por eso no quiero en lo absoluto sacarle responsabilidad a alguien con decir que está bajo el efecto de algo, porque normalmente saben lo que hacen, ¿verdad? Solo que a veces le mete ese traguito a algo para animarse a hacer de vuelta. Decía nada más en la forma en que él actuaba, de que lo hacía de manera fría, tranquila, ojo, pero como si nada así, Raúl, hubiera pasado. ¿Vos ya escuchaste hablar de los psicópatas? Sí. Bueno, eso sí que no necesitan ni una pastilla para hacer a sangre fría un crimen. Es más, les genera placer el hecho de generar dolor o matar a alguien, ¿verdad? Si se ahondan un poquitito más detalles referentes a esa personalidad, a ese tipo de persona que existe mucho entre nosotros, por eso vemos muchísimos casos, ¿verdad? Donde se dan crímenes, pero que uno no se explica, ¿verdad? En este caso no digo que sea, ¿verdad? Pero sí habla mucho de la conducta, ¿verdad? El hecho de que decidas delinquir, de que te vayas y golpees a alguien que está trabajando, que no te importa en lo absoluto. Eso significa que no tenés empatía. Y normalmente las personalidades psicopáticas no tienen empatía, ¿verdad? Totalmente. Y acá lo hemos aprendido y me pregunto yo, ¿hasta cuándo? Porque, a ver, ¿cómo le podríamos configurar esta causa, Raúl? Y tentativa de robo. Tentativa agravado. de robo. Agravado otra vez porque utilizó un arma. Y se fue. Y por lo menos, si se aplica bien, ojo, está unos 7 años por ahí. Si se hace una buena investigación, hay pruebas suficientes. Fíjense ahí, tiene antecedentes. Es una persona que no es que el antecedente le va a hundir más, sino que ahí se muestra que ya le dieron una oportunidad de que él pueda salir en libertad, reinsertarse en la sociedad. Pero sin embargo no carmentea más día y violento ve. Qué lástima no Yareco y la era, porque es importante y amaba. Sí. Allá. No tengo más campanas, pero sé que tengo el nombre acá de la víctima, pero lo de él es irrelevante, terminó siendo el afectado. Y esperemos que cuando recupere su libertad, que no sé hasta qué punto va a quedar detenido, porque se minimiza mucho este tipo de casos donde no hubo algo grave ya de su pe, ¿verdad? Y en poco tiempo recupera las calles y ojalá no tenga esa necesidad de venganza, ¿verdad? Porque muchas veces ocurre. Bueno, ahí está entonces, por lo menos dándole seguimiento a uno de los tantos casos que expusimos acá en Coapé, ya se le detuvo al loco machetero, sí, que atacó ahí al lomitero, que estaba con su familia, por cierto, encima cobarde, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a otro tema que vamos a abordar aquí en QAP y vamos a hablar acerca de algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas y tiene que ver con este hecho punible que ocurrió en la ciudad de Pirayú. Vamos a ver imágenes de circuito cerrado, de qué manera en este caso hurtaron una mochila de una camioneta. Ahí van a ver ustedes que llega un vehículo de color rojo. El señor se baja en una casa de repuestos para poder, en este caso, comprar algo. Una vez que se bajó del sitio de la camioneta, fíjense ahí, entró en el local de la casa de repuestos y ahí van a ver ustedes que se va a bajar alguien de la camioneta de color rojo. Ahí van a ver ustedes, se baja del auto, mejor dicho, con tapabocas, se bajan dos. Ahí, fíjense, recorre Guau, que no hacen nada, tiene su celular y de repente va a cruzar hacia donde se encuentra la camioneta. Viene y directamente abre la camioneta sin ningún inconveniente. Ahí van a ver ustedes que lo hace de manera tranquila, abre, busca algunas cosas, encuentra una mochila. Ahí van a ver ustedes que está buscando una mochila. Allá vuelve su cómplice a un costado, saca la mochila y se va. Se va directamente para subirse nuevamente al auto. Y fíjense, este que está acá se percató de la situación y le empieza a gritar. Le dice, ¿tu mochila? Y ahí viene rápido el señor, pero ya los ladrones huyeron en ese automóvil que ustedes vieron en las imágenes.
Y ya en instante vamos a hablar acerca de este tema que ya veníamos adelantando y que tiene que ver con una persona que fue a prisión por una supuesta identificación por cámaras de circuito cerrado y que finalmente hasta la propia víctima dijo que no era él el que hizo este hecho. Sin embargo, él sigue en prisión. En instantes, los detalles. Seguimos aquí en QAP y vamos a hablar de este tema que veníamos ya desarrollando y tiene que ver con el hecho de que una persona aparentemente está privada de su libertad de manera ilegal, injusta. Y vamos a ver imágenes de circuito cerrado y ya en instante vamos a recibir a nuestras invitadas aquí en QAP. Primeramente vamos a ver a la persona sindicada como responsable de un hecho de hurto agravado. Van a ver ustedes que sale en las imágenes de circuito cerrado una persona que tiene una campera de color azul, es lo que se ve. Ahí se ve. Celeste, medio azul, pero van a ver ustedes ahí las características de ese. Ahí está. Ahí se ve mejor que es una campera azul, que se ve muy bien en las imágenes de circuito cerrado. Y a continuación vamos a ver fotografías que presentaron como evidencia que supuestamente serían los responsables. A ver la fotografía, ahí esta fotografía, y que supuestamente este sería con la campera, pero en este caso no es azul, ese es azul Francia, estirando ya como hacia negro más o menos esa campera. Y ahí le vemos a otro que tiene una campera gris. Y no se hizo el reconocimiento formal por parte del Ministerio Público, en este caso por la persona afectada. Y para conocer más detalles estamos con la abogada y también la mamá de la persona que está privada de su libertad. Doctora, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Bogarín. Y efectivamente estamos pasando una situación demasiado especial. Es la primera vez que yo me encuentro luchando, en este caso, el imputado con la víctima de la mano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque nuestra gran adversaria hoy es el Ministerio Público, que lleva prácticamente 8 días 15 días básicamente, que cuando la víctima, casi días después, ya se dio cuenta que se habían equivocado. Esas imágenes que ahí vemos cuando cruzan frente a la casa, esa imagen fue tomada por la hermana. Sí. Esa imagen es la que le comparte, porque la víctima dice, a mí me robó una persona con campera azul, pero sin embargo era una capucha casi color celeste. Y esta persona que hoy está detenida, el señor Maximino Cabrera, tenía una manga larga azul con kepis, ninguna parte de la vestimenta coincide. Yo entiendo la situación. La víctima es una menor de una joven de 18 años, sí, que quizás por el susto ella no vio bien y entonces quizás en su noción, en su emoción también dijo, sí, ese le parece, pero ella siempre me manifiesta a mí, yo dije que le parecía. Hay otra imagen también que yo le pasé, sí, que es en donde esta imagen. Esta es la imagen. Imagínense ustedes que el Ministerio Público, esta es la imagen de la cual la fiscal Diana Burgos mantiene a una persona privada de libertad. Encima de que está viciada, esta imagen es tomada dentro de la patrullera cuando el señor Maximino es detenido. Esto vulnera totalmente los derechos porque induce a la víctima a un reconocimiento, pero ni siquiera un reconocimiento se puede hacer con una imagen borrosa. Totalmente, tiene que ser dentro de la unidad fiscal. Y tiene que ser con procedimiento en presencia y esto es todo lo que yo manifiesto. ¿Cómo vos vas a hacer, doctora, un reconocimiento a través de mensajes de WhatsApp? Encima que no era con la policía, con la víctima, sino era la policía con la hermana y la hermana con la víctima. Ellos se dieron cuenta de la situación y saben también la gravedad y ellos están hoy con nosotros, lastimosamente son personas trabajadoras. Ellos inclusive se fueron personalmente el lunes a pedir la declaración. ¿Y cómo se produce la detención de él? ¿Por qué ese vínculo? Y porque la hermana le envía al policía esta imagen cuando los dos sujetos. El hecho ocurrió a 2 cuadras de la casa de la chica. El señor Maximino es vecino de la zona. Sí. Se iba al almacén y cuando veía, la hermana, que no le vio nunca, saca esta foto
Y le envía a la hermana, sí le parece a eso. Entonces la hermana le envía al policía. Y le dice, este es el sujeto que le robó. Y evidentemente hicieron un rastrillaje en la zona y el señor Maximino estaba tomando tereré al costado de su casa. Ahora, señora, sin orden le detuvieron. Señora, ¿usted puede también compartir lo que pasó ese día, que estaba haciendo su hijo? Sí, pero llegó a la nieta, ella sí. Bueno, sea yo cuál se me embupe, o a sala pecuñata, o nosotros no sabemos si hay para asalto o no hay para allá. No está en nuestro barrio, no sabemos. Bueno, yo le mandé a mi hijo, él nomás lo que está conmigo, él nomás lo que me cuida, él nomás lo que me mantiene en casa. Ahora ya hace 17 días que yo ni no como más, no tomo más. Ahora yo tengo presión alta y ahora yo no tomé mi remedio. ¿Quién me va a comprar? Si él nomás lo que trabaja. Ahora, doña, hablando un poco de sus antecedentes, ¿hay pico y antecedentes más? No. No. Nosotros no robamos de nadie ni un cuchara de pedazo. Va, pues ya dedica la neve. Él ayudante albañil. Ya por pintor. Va por ayudante albañil o va por. O guante de Oyapo. O guante de Oyapo. Y más que me ayuda en mi casa porque yo no puedo malo caminar bien. Bueno, acá lo que me parece muy importante destacar es lo siguiente, ¿verdad? Porque obviamente si se da una detención podemos hasta decir, no, los familiares van a decir luego que no es, ¿verdad? Pero acá ocurrió algo. La propia víctima del supuesto robo sale a reconocer que no es él el que le robó. Después de que yo y con la familia buscamos el circuito cerrado, porque la fiscalía hasta hoy no movió un solo dedo. Ahora, podemos llamar mientras a la hermana de la víctima, sí, para poder contrastar esta información. Ahora, sí, dijiste que presentaste una solicitud de revisión de medida. 2 revisiones de medida, ahora está en cámara de apelación. ¿Qué por ejemplo, presentaste ahí? El escrito, bien, pero además de eso... El escrito, yo presenté vida y residencia, su certificado de trabajo, un fiador personal, todo eso se presentó. Sí. Además de que informe, yo hice... médico, informe psicológico, psiquiátrico... No, nada, si esto es recién él se detuvo, eso en el procedimiento se hace durante la causa. ¿Cuándo ocurrió esto? El 6 de agosto. De agosto, por la madrugada. ¿En la ciudad de? En la ciudad de Luque. Bueno, ¿cuántos días después se da su detención? En el mismo día, horas después. Ocurre a las 5 y él se va en el almacén a las 8 o las 9 y después ya viene la patrullera, le levanta sin orden y le lleva. ¿Es vecino? Es vecino de la zona. Ellos tienen un almacén en su casa y él... ¿Pero es vecino de las víctimas del robo? Claro. ¿Se conocen? O sea, le conocen de vista. Bueno, estamos en contacto telefónico con Natalia Ramírez. Tengo entendido que ella es la hermana de la víctima del robo, que sí se habría dado, pero aparentemente no sería el autor. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Natalia, gracias por atendernos para ayudar un poco a esclarecer esto en el caso de que se trate de una injusticia, ¿verdad? ¿Es o no es el asaltante de tu hermana esta persona que está detenida? No, el señor Maximino es inocente y estamos moviendo cielo y tierra para tratar de sacarle. Lastimosamente hicimos un error, ¿verdad? Y estamos clamando para que se le libere. Ahora, Natalia, en ese sentido, ustedes como denunciante precisamente, y que le dijeron a la fiscal, sí es el motivo por el cual se le detiene. Ahora, la palabra de ustedes, ¿ya le hicieron llegar a la fiscal de la causa para poder revertir esta situación o no les recibió hasta ahora? Hasta ahora no nos está recibiendo. Ya varias veces nos fuimos, también tenemos otra abogada que presentó una nota el 13 de agosto que hasta el momento no estamos teniendo respuesta. Bueno, Natalia, nada más que para eso nosotros queríamos hablar contigo para confirmar esta situación y que ya están haciendo también de su parte, y agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros. Y igual te quiero preguntar todavía, Lito, ¿verdad? Sí. Porque referente a cómo se dieron los hechos, ¿tu hermana fue asaltada cerca de tu casa nomás? Sí, ella fue asaltada a 2 cuadras de casa, fue a las 5:10 aproximadamente de la madrugada. ¿Pero no le conocen al autor? No le conocemos. Ella me dijo... Tenía una manga larga azul, short y zapatilla. Nosotros nos fuimos a las 8 aproximadamente, nos fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia
Y luego a las 10:20 aproximadamente pasa el señor Maximino justamente hacia esa zona, ¿verdad? Y bueno, yo le pasé la foto, porque tenía todas las características, manga larga azul, short, zapatilla, ¿verdad? La foto que vos le proporcionaste al policía, me imagino que es, ¿de qué es? ¿De circuito cerrado o de qué? De circuito cerrado. Sí. Ya. ¿Sería de una despensa? Es de la casa de mi mamá. Ya. Y ahí se ve a una persona vestida de esa manera. ¿Y estaba igualito el vestido del detenido? ¿O cómo? Igual al que le asaltó. Sí. Después, la Sonia nos pasó el circuito cerrado en el momento que le asaltaron a mi hermana. Y realmente el azul era otro tono de azul. Pero justamente por el susto y demás cosas, en la denuncia mismo nosotros pusimos manga larga azul. Ahí estamos viendo el circuito cerrado. Es un azul Francia, ya supe, ¿verdad? Es azul Francia. Y el que tenía el señor Maximino era azul marino. Sí. Pero por la oscuridad, como le digo, eran las 5:10 aproximadamente en la mañana, en madrugada. O sea que las imágenes, ¿quiénes consiguieron? ¿Los de la policía? No. El video. No, el video encontraron los parientes del señor Maximino. Ya después de su detención, entonces. Sí, ya después. Y ahí ustedes reconocen que fue un error, entonces. Ahí recién, sí. Ahora empiezo o sea que en principio ustedes estaban convencidos cuando se le detuvo de que era él, el señor Maximino. Sí, así mismo. Y antes de eso, nosotros íbamos a retirar la denuncia porque la señora se fue a hablar con mi mamá y nos habló bien, nos contó toda la situación y más por sentirle a la mamá, ¿verdad? También como somos madres, nosotros íbamos a retirar la denuncia porque el señor Maximino no tenía antecedentes. Llegué a averiguar todo eso y me dijeron que no tenía antecedentes. Entonces hablamos con la familia, dijimos, por la mamá, vamos a ir a retirar la denuncia en la comisaría. Claro, porque si era, está bien, ¿verdad? Pero en este caso, sí, por ahí no es injusto, porque en todo caso, la persona que sí hizo está libre, ¿verdad? Sí mismo, y eso es lo que más rabia nos da. Y lo que nosotros queremos hacer es sacarle ya al señor Maximino y continuar con el otro, porque imagínate, el otro está libre. Está libre. ¿Asalta y chicoina? Sí. Mientras esta otra persona que no tuvo nada que ver, ¿verdad? Entonces, o sea, que a mí me parece preocupante que por ahí con un videito ya se le encierra a alguien y no un dente más y lomo, un dente más hora. Hay muchísimos casos de aberrantes. Y una foto borrosa que hicieron también parecer como evidencia. No sé si esto fue sacado por uno de los intervinientes, tengo entendido, ¿verdad? Que esto ya está viciado. ¿De la comisaría? De la comisaría, porque eso ya sería como inducir a la víctima. Esto anula cualquier procedimiento de reconocimiento. Y vos sabés que a veces eso se hace como para hacer rápido nomás ya y cerrar algo, para no estar detrás de un casito que ellos consideran, ¿verdad? Totalmente. Pasa como decía el jurista Zaffaroni, nuestra justicia a veces mediocre busca al perejil, busca a la persona que está vestida de delincuente, entonces lo disfraza de delincuente, lo pone como delincuente, entonces ellos tienen el caso resuelto. No, ya vimos muchos casos como este, no importa aclarar. De la fiscal que hasta hoy se niega a recibir. ¿Quién es la fiscal? Diana Burgos. Ella es reciente, es nuevita, a mí me asusta su actuar. ¿Y qué? No, hasta ahora no te atendió, no te dijo nada? A mí, lo único que ella hizo fue porque yo presenté una apelación, yo tengo 2 revisiones rechazadas, a pesar de que yo ya agregué todas estas imágenes, todo esto. ¿Vos tenés su contacto? No tengo. ¿No tenés? Porque por ahí tratábamos un telefónico también, ¿verdad? Yo agregué todos estos videos. La víctima ya se fue personalmente acá la señora, y si está la señorita en vivo, una de las asistentes les dijo, inclusive, a las 6 te voy a atender, si tienen suerte. Estamos con mucha recarga de trabajo. Y la fiscal asegura, yo tengo mis plazos, estoy con recarga, pero doctora, estamos hablando de la libertad de una persona y por sobre eso no puede estar nada. Eso fue lo que a ella le molestó. A mí lo que me preocupa es, bueno, si ya se está retractando la persona, ¿verdad? O sea, no es esta, había sido, ¿verdad? Y no coincide encima con tu video. ¿Por qué? Lo peor, lo que yo quiero manifestar también, que yo en la apelación, la fiscal tuvo la osadía de forma grotesca y un poco torpe, diría yo. Yo entiendo que es una persona nueva en el cargo y con inexperiencia. Uno, ella no denota a debatir ni a rebatir las pruebas que yo ya agregué, porque yo fui la que hice su trabajo, yo hice el trabajo investigativo, ella no movió un solo dedo. Porque si él decía que él era, ¿por qué no se fue a hacer el allanamiento para ver si estaban ahí las pertenencias? Sí, por cierto, ¿qué se llevaron de tu hermana, Natalia? De ella se llevó su cheque. Y su uniforme, sus documentos, un poco de efectivo y su cuaderno de la universidad.
un valor de 800.000 más o menos. 800.000 aproximadamente. Y ella, que es peor, dice vuelvo a continuar, la fiscal dice en la contestación de la apelación que yo hice, dice que ella duda de que yo manipule y esté coaccionando a la víctima. O sea, tengo una fiscal que está peleando en contra mía, demostrando una imparcialidad infinita en mi contra y sin ninguna prueba. Eso para mí como profesional es grave. Y lo peor habla de que ella se ajusta a lo que dice la querella adhesiva, cuando ni siquiera hay querella adhesiva. La contestación es totalmente torpe. ¿Y quién es lo que iba a hacer la querella adhesiva? Y no existe. Y las propias... ¿Por qué? Porque ella hace una cuestión totalmente incongruente. Encima que presenta una contestación después de 4 días. ¿Dónde está ahora don Maximino? En emboscada. Ya fue remitido él. Hace rato. De entrada. Sí, hace 17 días, hace 8 días, 8 días, martes, hoy ¿Él tiene hijo, doña? Sí, tiene hijo. Tiene 2 hijos. Chicos. Colegiante. Uno de 14 y uno de 2. ¿Cuál cotense, Ina? Uno, su hija está mal ya. Y acá yo lo que digo que toda la causa se está sosteniendo por el capricho de la fiscal. Ahora, le agradecemos a Natalia. Por último le pregunto a Natalia nomás qué le quiere decir a la fiscal si por ahí, no sé, le escucha ahora por el estilo, ¿verdad? Y la verdad que le suplicamos que nos reciba y que le libere ya al señor Maximino, porque nosotros con más razón cuando supimos que no era él, hasta ahora nosotros no podemos más dormir bien. Día y noche nosotros procuramos en que salga. ¿Pero usted le conocían a don Maximino o no? ¿No le conocían? No, por ahí nos habremos cruzado así, ¿verdad? Pero nosotros mayormente fuimos así de saludar y hasta ahí, ¿verdad? No somos de hablar mucho. Entiendo. Bueno, gracias Natalia por esta aclaración que me parece muy importante y de que reconozcan de que se trató de un error y de que incluso ayuden en cierto modo a la otra parte a esclarecer esto, ¿verdad? Porque esto se alarga, ¿verdad? Así que gracias Natalia. Vamos a ver qué es lo que podemos obtener de todo esto. Gracias. Última cosa también que yo quiero decir, que no solamente es responsabilidad de la fiscal, porque acá también tuvo una falla el juzgado penal de garantías que es quien tiene que hacer el control jurisdiccional. Que yo ya tenía el pedido por escrito de la víctima, una declaración jurada que se hizo por escribanía, porque yo me encuentro con las manos atadas cuando no le permiten recibir a la víctima. Hay una declaración jurada por escribanía a la víctima cuando ella declara esto que está diciendo. Y nada importó. Pero me parece muy llamativo que es sencillo recibirle a las víctimas el hecho. No sé si hasta ahora han declarado ella ya igual. Tiene plazo, dice. No declararon todavía. Nada. Ella tiene plazo, dice. O sea que ella puede tener 6 meses a esta persona porque tiene su plazo. Claro, y puede pedir una según su antojo y su capricho. Con relación a la investigación, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos deben de probar lo que están acusando. No es que yo, víctima, me voy y digo, ella me asaltó y directamente, ella le asaltó y le llevamos. Por eso. Entonces va a ser demasiado fácil acusar a una persona. Vamos a cagarnos entre todos nomás. Sí, vamos a decirle nomás ya que ese es y listo, ya opama, bebé. Y no te vas a poner a investigar, por lo menos, juntar elementos de convicción, imágenes de circuito cerrado que sean muy claras. Pero, Raúl, independientemente de la víctima, tenés que buscar otros testigos. Hasta para la imputación no se requiere de elementos suficientes. Totalmente. O sea que no es que de entrada, yo te imputo y no importa si es que coincide o no coincide y lleva 6 meses porque, no sé, yo creo que está viciado esto desde el momento de la intervención de la policía. Sí. Porque de ellos depende muchísimo lo que ellos informan en la fiscalía para que se tenga en cuenta. Es lo que yo sostuve desde la primera revisión. Y el juzgado te dice, nosotros no estudiamos la cuestión de fondo. Sí, y acá la cuestión de fondo no importa. Lo que más importa es la libertad de esta persona. Y que es peor, yo también me encuentro con las manos atadas porque yo bien puedo presentar un habeas corpus reparador, pero tengo una apelación que está pendiente. Hoy se cumplieron los 3 días y supongo que el lunes, martes el tribunal. Yo estoy convencida y quiero creer que el tribunal de apelación va a revisar esta atrocidad, pero sí es importante para mí como profesional sostener y ayer justamente yo le encontré al fiscal general en San Antonio y no me permitió hablarle sobre la cuestión. Ahora espero que me esté mirando el fiscal general. Esta era la situación que yo le quería comentar. Esta es la actuación. Yo también me reuní con el fiscal adjunto. Fue muy amable conmigo, pero no hizo absolutamente nada hasta hoy. Por cierto que yo ya pedí la recusación de esta fiscal porque animosamente tiene una enemistad particular conmigo porque alega que yo le coacciono a la víctima sin ninguna necesidad. Y que es peor,
Cualquier profesional sabe que por un caso de 800.000 guaraní, que casi es bagatelario, no es reincidente, si él era el culpable, para mí en el día yo iba a hacer el resarcimiento a un acuerdo y mi cliente estaba libre. No, de última, pero eso que la prisión preventiva es como última instancia. Claro, pero eso es aceptar y darle un culpable a la fiscalía. Ellos hacen su trabajo, no hicieron nada y tienen a su culpable y resolvieron. Sí. Pero esa no es mi función. Le mandan a prisión y recargan el sistema judicial, recargan a la penitenciaría. Supuestamente no causa agravio, dice nuestro sistema, pero yo creo que nuestro sistema está mal. Esto es inquisitivo. Claro. ¿Quién le devuelve los días a esta señora que está sin su hijo? Ella está sin medicación porque no tiene dinero para poder pagar. Hace poco era que se dio un caso similar con un chico al que le confundieron que robó un comercio y no tenía nada que ver en Ciudad del Este, pero no me acuerdo bien. Pero algo así también fue, imagínate, y él vivió la propia difamación, ¿verdad? Que significa ser expuesto como un delincuente, ¿verdad? O sea, tu imagen queda ahí expuesta como uno. Y encima tenés que tratar de aclarar y retractarte, o sea que de algo que vos no tuviste nada que ver solo porque que tenía barba como el que cometió el hecho, ¿verdad? Y hay un caso también, hace poquito nada más que estuve leyendo, de un señor de 51 años, que es capataz de una estancia hace 18 años, y ocurrió un hecho de abigeato ahí en esa estancia. Sí. Después se fueron los agentes del departamento antiabigeato a verificar la zona y encontraron pisadas. Y después se fueron a buscar algo de la casa del capataz y encontraron botas. Y las botas corresponden supuestamente a esas pisadas. ¿Y cómo una persona que trabaja 18 años es capataz no va a tener pisadas por la zona? O sea, es muy, ¿cómo te decís? Amplio. Y aparte las botas pueden ser las mismas, o sea, que es casi... No, pero quiero entender nomás el criterio también. Por la bota y por las pisadas. Además no puso... Vino desde el sur, entró por acá, entró por allá y... Raúl, en este punto en particular, no, el criterio de la propia policía a la hora de aprenderlo. ¿Qué clase de asaltante pegó o asaltás a ojo lleguita Pepe a despensa de nada? Sí. Pues, ¿verdad? Como si nada está en la zona, o sea, claro. No sé, a menos que seas un chespi conocido de que, bueno, ya se te conoce, es fulano, ¿verdad? Sí. Pero, y vienen y le van a encontrar por la zona, me parece muy infantil pensar de esa manera de que vos vas a ir a encontrar en el mismo lugar a tu criminal o a tu asaltante. Sí, y lo más grave de todo esto es que el señor ya va a ser un año que está en la cárcel. ¿Cuál de esos? 51 años. Del caso... de la abigeato, ¿verdad? Sí, no, yo te digo en este caso, ¿verdad? En particular que estamos abordando, me parece un poco insólito y da a la ligera porque le pareció, hermano. Entonces, tiene su mismo vestimenta de Yuya, ¿verdad? O sea que la manera en cómo uno está expuesto también como ciudadano, porque hoy le pasó a un Maximiliano, ¿verdad? Maximino. Bueno, y el día de mañana nos puede pasar a nosotros. Totalmente, viene y dice... Tiene una prenda negra con camisa tenía azul. Lente. Y normalmente la condición de humilde es cuando le visten de delincuente. Porque esto no le va a pasar a una persona pudiente. No le va a ocurrir. Claro. Porque nuestro sistema está preparado. El pudiente va a poder poner una garantía de 200 millones y ya sale afuera. Pero la señora y Maximino, que es un simple albañil, ¿de dónde va a tener una garantía de 200 millones? Imagínate esa situación. Otro ejemplo nada más para poner... El caso de 800.000 guaraníes, se va a la cárcel. Una persona, el señor que le mató a la joven que iba en una motocicleta, directo en Luque, el mismo. Se presentó directo a prisión domiciliaria. Sí. Nada de hay mucha incongruencia. Cárcel, imagínate, le mató a alguien que estaba borracho. Y porque nosotros los profesionales zapateamos un poco. Yo creo que aquí va más un capricho de la fiscal. Y yo creo que el fiscal general y el fiscal adjunto tienen que intervenir esta situación y lo que ocurrió, porque y el capricho está violando una presunción de inocencia. Claro, ella está cometiendo un delito de persecución de inocentes. Claro. Nosotros ya hicimos la denuncia en contra de la fiscal, porque ella está haciendo ahora mismo es persecución de inocentes. Y eso es un hecho demasiado grave. Totalmente. Es evidente que es un simple capricho. Yo entiendo que ha asumido recién, no sé si se le subió los humos o no sé. Pero ha demostrado un capricho, pero no solamente frente a nosotros, sino frente a la propia víctima. Bueno, y acá en vez de estar enfocando todos los esfuerzos en buscar al verdadero responsable en todo caso, ¿verdad? Pero yo creo que no se quiere, lo va a hacer el trabajo como tiene que ser. No. Por eso nomás, el primero que le parezca es muy íntima y el hombre es a chao, más y nada. Sí. Señora, ¿qué? Interesó que él tenía una residencia fija.
la doctora Jennifer Isfran. A mí me extraña de su persona. Porque ahí pide plata, tiene fiebre. Está enfermo ya él. Porque se acostó en el... Por cierto que yo le hago responsable a la fiscal de todo lo que le pueda pasar al señor Maximino. Ella va a ser responsable de eso. Cualquier pelito que le falte, porque yo le voy a hacer el análisis y ella va a ser responsable de eso. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos en los próximos programas con la fiscal Diana Burgos. Diana Burgos. De la unidad 6 de la ciudad de Luque. De la ciudad de Luque, ¿verdad? Para ver qué respuesta nos puede dar, ¿verdad? Porque llamativo esto es, ¿verdad? Teniendo... a mí me parece importante la declaración de las víctimas del robo. Sí. No es ahí lo que me quiero enfocar, ¿verdad? Porque acá obviamente nosotros podemos salir y decir, si es que no teníamos esa versión, no es él, ¿verdad? Porque vamos a decirlo, no, claro, son sus familiares, pero acá tenés una versión demasiado importante que es la fundamental y que es la que va a hacer la diferencia. La víctima diciendo, no, me equivoqué, no es él había sido, ¿verdad? Y encima tener el video y poder hacer la comparación. Incluso ella es abogada de la persona que está en la cárcel. Sí. La víctima pone otra vez una abogada para que le diga a la fiscal de que no, es absurdo, raya todo lo insólito y es impresionante hasta dónde puede llegar el capricho y la necedad de una persona, porque yo no lo digo de otra forma. Y ya que está diciendo la abogada, también la mamá está diciendo la hermana de la víctima, está diciendo la otra abogada, la víctima, nosotros también fiscal. No, que por lo menos le escucha a esta gente. Claro. Porque no puede ser que hasta ahora que se haya tratado de comunicar incluso hasta la propia víctima con ella 14 días que no le haya recibido, siendo que estamos hablando de una persona que aparentemente nada tiene que ver, o sea, una presunción de inocencia de por medio, ¿verdad? Eso se tendría que prevalecer y hasta ahora nada, ¿verdad? No sé por qué ella está ensimismada en simplemente seguir con esto, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que ella tenga esa apertura y pueda esclarecer este caso, porque imagínate que no se trate del asaltante, ¿verdad? O sea, injusto es. Claro. Y el otro que realmente hizo libre. Y según se puede ver en el video, o sea, viendo nomás en la comparación, se podía ver que era más como un pendejito. Sí. ¿Verdad? Más chico, más pendejito, y parecía así que estaba medio desorientado, posiblemente un chespi de la zona, algo por el estilo, ¿verdad? Y ahí lo terminan confundiendo con este señor que casualmente se puso un abrigo, pero que en realidad era azul marino. Sí. El otro se ve que era un azul Francia, ¿verdad? O sea que si ese va a ser el criterio, Dios. Yo creo que ya no va a ser la fiscal la que va a tocar el caso, porque ya está siendo recusada y no sé cómo la fiscalía va a sostener que ella siga en el caso. Yo creo que... ¿Y la recusación no va a hacer con que tarde más la determinación? No, pero es para que ella no pueda más intervenir, claro, independientemente si lo que venga de apelación. Y la siguiente, la número 7, es una persona bastante correcta. Pero para mí es importante dejar este precedente y dejar al público el actuar de esta fiscal, porque es grave para todo ciudadano y también para el ejercicio de nosotros los profesionales. Para que tengan cuidado también a la hora de imputar, a la hora de investigar. Yo sé que el sistema judicial, el sistema del Ministerio Público está muy lleno, que de repente se le escapa algunas cosas, pero estamos hablando de la libertad de una persona. Y de la posible inocencia, ¿verdad? Y que en medio de ese proceso puede pasar algo. Y si por ahí vos ya estás teniendo las versiones que importan dentro de todo esto, tratando de hacerte entender y te pones otra vez terca o necia, yo creo que ahí ya es preocupante, ¿verdad? Porque, bueno, puede ser que fue una cuestión de tiempo, muchas tareas, pero algo que se podía resolver ya. Claro, ¿verdad? Y acá ella no está actuando en nombre de Diana Burgos, está actuando en nombre del Estado paraguayo. Que, o sea, algo de nuestro bolsillo va a salir para pagarle todo otra vez el resarcimiento. Totalmente. A una familia. Vamos a ver si es que nos atiende los próximos días, ¿verdad? Me imagino que ya le habrán contado que está haciendo tema en un programa de televisión, ¿verdad? Gracias, abogada, por estar acá. Doña, mucha fuerza, manté. Y esperamos las novedades. Tal vez por ahí saben alito, nos comentan para ver cómo termina este caso. Claro que sí. Bueno, Lari, ¿hacemos pausa? Ya volvemos con más de Cuape. Y vamos a hablar acerca de este hecho de sicariato que había ocurrido contra un veterinario, Judy. Sí, estas son las imágenes, cópate legalmente, ¿verdad? Bueno, llegamos a la parte final. Hoy 30 grados, señores, mañana otra vez con nuestro ponchito, ¿verdad? Va a ser frío, qué gusto, me encanta. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Usted también, señor Raúl. Igualmente. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.